Hola amigos, Yo soy Fátima y yo soy Daniela y somos de Misias pero Viajeras. y bienvenidos a un nuevo video amigos, palmas peruanas, holandesas, checoslovacas, parisinas, de Ecuador, de Quito, Guayaquil, de todas las ciudades y Todas. de todo el mundo. Como verán en el título amigos, este es nuestro primer video de Ámsterdam. Creo que ha sido uno de nuestros lugares favoritos porque realmente absolutamente todo es bastante diferente a lo que es América, específicamente América del Sur. Les queremos anticipar amigos que esta ciudad es de las más caras de todo el viaje, así que si ven precios que dicen Dios mío, estas chicas ya no son Misias, se ganaron la lotería y no le contaron a nadie, no es así, sino que simplemente el costo de vida es alto, todo es más caro, el hospedaje, la comida, todo, absolutamente todo. Así es amigos, creo que si les seguimos contando vamos a spoilear el video, así que arranquemos con este video. Antes, no se olviden de suscribirse al canal amigos, es totalmente gratis. Y darle click a la campanita, es la forma en la que nos pueden ayudar a que nosotras podamos seguir haciendo más videos para ustedes. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a aparecer por aquí amigos. Y no nos aburrimos más amigos y comencemos con el video. Ámsterdam es la capital oficial de los Países Bajos y se encuentra en la Unión Europea. Es un país vecino de Bélgica y Alemania y su aeropuerto, el Schiphol, es uno de los aeropuertos con más conexiones intercontinentales en todo el mundo. Esta de aquí es su bandera y anda familiarizándote con ella porque la verás en souvenirs por todos lados en la ciudad. Aunque el idioma oficial es el neerlandés o también conocido como holandés, la mayoría de habitantes habla inglés. Así que prepare el English amigo, y si aún no sabes muy bien ese idioma, alista el Google Traductor porque lo vas a estar usando al por mayor. Algo que nos sorprendió y no sabíamos de los Países Bajos es que su forma de gobierno es una monarquía constitucional. En pocas palabras, ahí todavía hay rey y reina. Por otro lado, te contamos que tendrás que llevar efectivo y también tarjetas de débito o de crédito. En esta ciudad hay algunos lugares en los que solo aceptan tarjeta y no efectivo. Y no te preocupes por la moneda porque también usan el euro. Ámsterdam se puede visitar todo el año, pero tengan presente que el otoño y el invierno pueden ser fríos y van desde septiembre a febrero. Nuestra recomendación para no tener que llevar tanto equipaje sería visitar la ciudad en primavera o verano, que es entre los meses de marzo y agosto. Con todas estas placas apuntadas, amigo, arranquemos con el video. amigos, no podemos hablar muy alto porque estamos ya de noche, la gente está durmiendo en el bus. Estamos camino a Ámsterdam, hemos partido desde Berlín. La razón por la que estamos usando tanto los buses amigos son por dos cosas. Uno, como estamos viajando con mucho equipaje, no nos conviene viajar en aerolíneas low cost porque nos dejaría en la miseria. Y otro es que cuando viajas de noche y duermes en el bus, te ahorras una noche de alojamiento. Las aplicaciones que más estamos usando para buscar buses y las líneas de buses que más estamos usando, se las dejamos aquí abajo en la cajita de descripción. Bueno amigos, calculamos todo mal. El bus ha llegado una hora antes de lo previsto. Como podrán ver, ni siquiera amanece todavía, así que tenemos una hora para hacer aquí en la calle. Felizmente no hace tanto frío y bueno, creo que el poder de la Roger nos acompañará para sobrevivir esta madrugada. Amigos, el metro todavía comienza a funcionar en 1 hora y 4, pero afuera de las estaciones van a encontrar ese tipo de maquinitas para comprar sus tickets y obviamente acá la gente siempre pone su opción para English. Cada ticket está 3 euros. El bus que tomamos desde Berlín nos dejó en Duivendrecht, una villa a 6 kilómetros de Ámsterdam, así que tuvimos que chapar el metro para poder llegar hasta el centro de la ciudad. Vamos a tomar el ferry. Vamos Perú. Hasta ahora digamos que no nos va muy bien. Llegamos a Ámsterdam y lo primero que nos tocó en el metro fue un señor drogadicto así, pero que se había metido todas las drogas ilegales del Perú y del mundo. Y se le acercó a Daniela y nos gritó y luego se fue. Estamos palteadas, así que amigos, cuando ustedes vayan a cualquier lado, sean un grupo de puros chicos que se creen los machos alfa y chicas, o chicas también si viajan solas, siempre tienen que tener un plan de emergencia en la mente. Nosotras siempre, si a una la molestan, como que mantenemos la calma y todo, pero si tocan a una, nuestra regla es que las otras dos le pegan. Y ahora nos toca tomar un ferry para cruzar al otro lado del canal, que es donde está nuestro hospedaje. Luego caminamos 300 metros y llegamos. Amigos, el ferry es gratis. Pasearemos en ferry todo el día.
Acabamos de llegar, amigos, al hostel. Estaba a 5 minutos de donde bajamos del ferry. Feliz porque ha pasado lo que nunca pasa. Estábamos listas para inmolarnos y quedarnos como que sentadas en el sofá hasta las 2 de la tarde, pero resulta que siendo las 7 de la mañana nuestro cuarto está listo y nos han dado la llave. Miren, son estas llaves futuristas que parecen tarjeta de crédito. Sorprendentemente la atención ha estado bastante buena en la recepcionista, súper amable, nos ha explicado todo, hasta nos cambió un billete de 500 euros que nadie nos quería cambiar. 4 camas. El espacio está un poco pequeño a diferencia de otras habitaciones que hemos compartido de 4. Pero bueno, todo bien. Luego acá hay unas agarraderas para que puedas colgar tu mochila. Y debajo pondré mi carrión. Está la ducha, simple. Y al lado está el water que Daniela lo está inaugurando. Y por acá están los lockers. 4 lockers, un locker por huésped. El hostel fue uno de nuestros favoritos del viaje. Además de tener una ubicación precisa, era bastante cómodo. Las áreas comunes estuvieron geniales y el personal súper buena onda. Así que Hostel Klingnord ha sido aprobado por las misias. Amigos, había ensalada César a 1.99, pero se acabó. Así que las otras que le siguen son de 2.89. Creo que es esta, pero no estoy segura. Más que ensalada, es un plato completo, tiene cake. pasta. Por ejemplo, el de Cristina es de langostino, tiene su video, todo. Y menos de 3 euros. Buena, nutritivo y barato. Estábamos ansiosas por recorrer la ciudad, amigos. Ámsterdam es muy conocida por ser la tierra de la tolerancia, el lugar de la mente abierta. De hecho, los Países Bajos fue el primer país de todo el mundo en legalizar el matrimonio homosexual. Y tampoco es una sorpresa saber que aquí, cosas como el consumo recreativo de marihuana y la prostitución no son ilegales. Sabemos que ustedes quieren saber más de este tema, pero de eso hablaremos en el siguiente video. Apenas terminamos de hacer reconocimiento de terreno, salimos a pasear para buscar una de las cosas más importantes en los viajes: la comida. Buscando cerca de lugares económicos donde comer, encontramos que hay un lugar que se llama Febo. De hecho lo vimos en un video de La por el Mundo y hemos hecho una parada rápida para comer aquí. Es como un fast food, pero sin gente. Está barato, acabamos de entrar a ver precios y no se ve nada mal. Hemos hecho unas hamburguesas bien ricas, ¿ah? Vamos a ver. Listo, amigos, vamos a probarlas. 3, 2, 1, va. Interesante. Está rico, no sé qué es. Acá es famosísima la croqueta. No sé si es típica de Holanda, pero buscamos en Google qué comer en Holanda y todos decían croqueta, croqueta. Esa tiene cerdo, es un poco picante. Y al interno tiene una cremita que no sé qué es. ¿Tú sabes qué es? Amigos, si ustedes saben, por favor pongan acá en los comentarios. Para que lo vean. Ahora la boca. Está rico, como un snack. Y nos costó 2 euros cada uno, que yo sé que para precio Perú es como un almuerzo completo, pero para precio Amsterdam está bueno. Pedimos la Rundvleskaté, que acaba de aparecer bien escrito, y la Special T, que no sé cómo rayos se pronuncia, y la que más nos gustó fue la Rundvleskaté. Están muy ricas. Recomendada. Las dos estaban buenas, pero esta mejor. También venden pollito y hamburguesa. Así que, si quieren, ya. Daniela no me dejó comprar. No, va a probar cosas nuevas, cara. Amigos, buscando otro lugar para comer, Dani encontró un restaurante de comida libanesa donde venden una sopa de lentejas que dicen que es muy buena y está 6 euros. Y justo está detrás de Daniel, así que vamos a ir a comerla. Y hemos venido caminando y nos ha tomado desde el hospedaje hasta acá unos 15 a 20 minutos.
venido a este lugar especialmente por la sopa de lentejas, porque vimos que en TripAdvisor todo el mundo dice, ay, la sopa de lentejas es buenaza. Y creo que no se los hemos contado, pero Fátima y yo somos sopa lover. Nos encantan las sopas, los caldos, los chupes. Así que es la primera vez que hemos venido así a probar una sopaza así recomendada en el viaje. Estamos emocionadas. Igual tienen otras opciones tipo kebabs, pero del Líbano, y están un poquito más caras, están más o menos 8 o 9 euros. Nosotras no lo vamos a probar porque hemos venido solo por la sopa, pero recuerden que toda la información del lugar en la cajita de descripción. Y la chica que nos atendió súper buena onda nos dijo, van a compartir, se las doy por separado. Y nos dieron 2 tacitas con unas tostaditas, unos pancitos. Y les cuento que valoramos mucho la buena atención al cliente, porque nos hemos dado cuenta que los europeos son bien diferentes a los latinos, amigos. No es como en Perú que te sirven y te dicen, ay, churra, amiga, buenos días, ¿cómo estás? No sé qué. No, acá te sirven y ya. Y en cambio acá nos han dado cariño, calor de hogar. Ya, ¿saben qué parece? Crema de zapallo, pero más tirando para lenteja, ¿no? Está muy rico. Extrañaba mucho este tipo de cremas, porque más parece una crema. Incluso yo pensaría que tiene leche. Tiene leche, tiene leche. En la carta dice with milk. Eso significa con leche. Y ya saben lo que pasa cuando tomamos leche. Ya. Está muy rica, está muy rica. ¿Cuántos tuppers le pones? Pucha, 4.5 fácil. 4.5 tuppers. Pero es que a mí me encantan las cremas y las sopas, ¿eh? Con la barriguita llena y caminando, fuimos hasta uno de los spots más populares en Ámsterdam, las letras de la ciudad en la plaza Museumplein. Aunque es un lugar demasiado turístico, darse una vuelta por ahí tiene su encanto. Es bacán cuando conoces en persona un lugar que has visto tantas veces en las redes sociales. No se van a arrepentir. Buenos días, amigos, hoy es un día diferente porque estamos invirtiendo 13,50 € por persona para alquilar una bicicleta 24 horas. Sí, amigos, vamos a pasear por Ámsterdam en bici, que es creo que lo más común y lo más típico que la gente suele hacer acá. Y también porque las ciclovías son bastante buenas y parece, bueno, según lo que Daniela me contó, que todo es plano. Aparte que ayer hemos caminado como unas locas y ya nuestros talones han muerto, así que es un gran día para la bici. Ahorita les contamos más. Acabamos de venir a recoger la bici porque la pagamos en el hotel. Nos costó 13,50 €. También te la vendían con seguro, que era un poco más caro, pero como va a ser una visita rápida, fugada, vamos a tener mucho cuidado, no estamos arriesgando a tomarla sin seguro. Y bueno, vienen con sus luces, vienen con sus cadenas. Parece que las bicicletas están buenas, no están nuevecitas, pero están bien, así que vamos a probarlas. Esto de aquí es como parece la placa de la bicicleta o cuando le tienen que registrar, y apenas se las den, amigos, revisen que todo esté bien. Yo lo he probado, lo he manejado, he visto que el freno está bien, la altura, todo, porque si tiene algo de malo y luego la compraron sin seguro como nosotras, les van a cobrar. Es imposible hablar de Ámsterdam y no hablar de las bicicletas. La ciudad cuenta con más de 15.000 kilómetros de carriles para bicicletas y se estima que hay más de 800.000 bicicletas en la ciudad. Más del 60% de la población utiliza estos vehículos como medio principal de transporte, y mientras pasean por las calles se darán cuenta que son las bicis las que dominan la ciudad. Sabiendo todo esto, es imposible que no inviertas por lo menos un día en pasear por la ciudad en 2 ruedas, amigo. Confía en las misias, es una experiencia que va a valer la pena. Ya con nuestras bicis fuimos manejando hasta Begijnhof, un conjunto de casas que fue fundado en el año 1346 para alojar una hermandad femenina católica más conocida como las beguinas. Estas mujeres no eran monjas ni pertenecían a ninguna orden. Eran mujeres libres que llegaron hasta ahí para cuidar de los enfermos y ayudar a las personas más necesitadas. Aunque la última miembro oficial de la hermandad falleció en los años 70, aún existen mujeres solas viviendo en este lugar hasta el día de hoy. Amigos, estamos aquí en Begijnhof y hasta ahora todo marcha muy bien. Está muy bonito, lo único es que sí tiene que venir sí o sí antes de las 5 de la tarde porque a esa hora cierra. Hay una iglesia clandestina porque, créanlo, no, en ese tiempo el catolicismo era perseguido porque esta era una ciudad protestante. Y también está la casa más antigua de todo Ámsterdam, que es esa de ahí, la negra, ¿la ven? Es la única que queda de todo Begijnhof que tiene la fachada de madera, porque en el pasado estaban prohibidas. Las autoridades decían que era muy sencillo que se incendien.
Aunque no se sepa tanto, Ámsterdam es llamada también la Venecia del Norte, porque tiene más de 100 kilómetros de canales y más de 1500 puentes que los cruzan. Pasear cerca a ellos, ya sea en bicicleta o caminando, es un golazo, amigos. No sabemos cómo explicarlo muy bien, pero créannos que nomás pasearse por esas calles siguiendo los canales es una experiencia de otro planeta. Vamos a ir caminando al costado del puente para ir viendo un poco la belleza del lugar, porque está muy bonito, la gente se sienta a comer algo, a conversar. Sí, es chévere. Como ir al cine, pero sí caminando. Así que vamos a recorrer un poco. Recuerden que las ubicaciones de todos los lugares que estamos visitando, acá abajo, amigos, no se olviden, lean la cajita de información, la hacemos con mucho cariño. Amigos, esperamos que todo lo que les hemos mostrado, que honestamente son las fijas como dicen el título, las básicas, les haya gustado. Y yo sé que ustedes quieren saber cuánto nos costó todo en la... El bus desde Berlín hasta Ámsterdam en Eurolines nos costó 24 euros. 3 noches en Kling Nord Hostel salieron a 52 euros con 50 centavos. Un snack en Febo, 2 euros. La sopita compartida en Del Lebanese Sajería costó 3 euros. El alquiler de bicicleta nos costó 13 euros con 50 para un día y gastamos 16 euros haciendo compras en el supermercado para tener comida por los 4 días. Todo esto hace un total de 111 euros por 4 días increíbles en Ámsterdam, amigos. Créannos que son euros bien invertidos y que valen la pena, y que con este video queda demostrado, santificado y bendecido el hecho de que sí se puede, sí se puede. Dedito arriba si les ha gustado este video. Amigos, tenemos que volver a Ámsterdam sí o sí con el nuevo equipo que tenemos, y sin emocionarnos tanto debemos admitir que hemos podido hacer un mejor video, pero es una ciudad tan increíble que debemos admitir que un par de días flojeamos un poco con la cámara para poder disfrutarlo más en carne propia. Créanme, cuando vayan van a entender por qué tal vez no grabamos tanto. Sí, creo que ha sido el lugar donde disfrutamos más. El siguiente video que sale es la segunda parte de Ámsterdam, donde les contamos un poquito más de qué cosas pueden ver. Esperamos que les haya gustado mucho este video. No olviden que si quieren apoyarnos solo le tienen que dar clic al botón de suscripción que está aquí abajo y darle clic también a la campanita de notificaciones para que no se pierdan nunca ni un solo video, amigos. Y recuerden que hacer eso es absolutamente gratis. Y tampoco se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos los comentarios que ustedes estén contándonos qué les pareció este destino. Ya lo habían visitado, conocían que tenía todo este estilo de vida diferente. Los leemos, les daremos corazones y intentaremos responder los comentarios que podamos. Los queremos mucho, amigos, y ya saben lo de siempre. ¡Taper y micro!